Hola, muy buenos días. Qué bueno saber que estás aquí conectado con nosotros. Hoy le doy gracias a Dios por esta mañana. Hoy le doy gracias a Dios porque me ha permitido entrar a tu casa. Yo quiero darle la bienvenida el día de hoy, esta mañana, a Liz, a Lucy, a Gildita, hermana Gildita. Esas empanadas de carne estaban... ¡mua! Dios la bendiga, hermana Gildita. Telmita King, mi amigo Hugo, Lucía, Gaby, un gran abrazo también a usted, mi hermano Gilberto. Ceci, ¿cómo siguió la tía Ceci? Seguimos orando por ella. Mamita Esperanza y compañía allá en la antigua Telmita Lago. Mabel, un gran abrazo. Ya no nos hemos visto, pero te enviamos un gran abrazo, Mabel. Linda Marianita, Chiqui, Anaite, qué bueno que están conectados esta mañana. Y quiero que con una fe corporativa, esta mañana empecemos dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir cada uno, ahí sí que en sus casas, pero de poder compartir de sus buenas noticias. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y con el mismo espíritu de la adoración que tuvimos hace un momento, te pongas de acuerdo conmigo. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias, papá, porque tú eres bueno. Dios mío, hoy hablamos vida a la palabra, Señor. Declaramos que esta vendrá a permear nuestro corazón y sobre todo nuestra forma de pensar. Caminaremos, actuaremos y pensaremos como hijos de Dios, como coherederos, como salvos y justificados. En el nombre de Jesús, amén. Antes de empezar, te quiero dar un anuncio. Si me puedes poner ahí la imagen. Recuérdate que tenemos la ventana de Zoom. Los jueves, esta ventana estamos viendo el tema a través de los lentes de Pablo. Y estamos estudiando los Gálatas, la carta de los Gálatas. Entonces no te la pierdas, hijo o hija. Está tremendo. Los jueves es 45 minutos, una hora. Yo sé que nos va a servir a todos y cada uno de nosotros. Yo quiero que digas conmigo esta mañana, di conmigo ahí en donde tú estés: en tiempos de corona, la gracia nos da vida. Otra vez repitámoslo: en tiempos de corona, su gracia nos da vida. Mira, la mayoría de nosotros, el mundo entero, el mundo completo, yo no conozco una sola persona que no esté atravesando o haya atravesado tiempos difíciles. En este momento son tiempos como lo declara el Salmo 23, valles de sombra de muerte. Valles, el mundo completo está atravesando ese tipo de valles. Muchos de nosotros hemos perdido amigos, hemos perdido familias, hemos perdido finanzas. Escúchame, hemos perdido negocios, hemos perdido trabajo. Cada uno ha pasado por un tiempo de valles de sombra de muerte. Hemos perdido conexiones, ese estar conectado uno al otro por esto que no nos podemos juntar a adorar juntos, a buscar el rostro del Señor. Cada uno ha perdido algo. Cada uno de nosotros hemos ido caminando en este valle de sombras de muerte. Pero yo quiero que repitas esta mañana conmigo: en tiempos de corona, su gracia nos da vida. Déjame establecerte una verdad en tu mente. Déjame establecer una verdad en tu corazón. Déjame establecer una verdad en tu espíritu. El corazón de Dios, si tú estás apuntando, apunta. El corazón de Dios no está en ejecutar juicio. El corazón de Dios está
en proveer gracia al hombre. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es de proveedor. Entonces debemos de establecer en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, que el corazón de Dios no está en ejecutar juicio, hijo, hija. El corazón de Dios está en proveer gracia al hombre. Juan capítulo 3 versículo 16, no me lo busques, yo te lo voy a decir aquí. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tú que me estás escuchando, tú que has ido pasando en estos valles de sombra de muerte, tú que has ido caminando en este tiempo en que hemos perdido muchas cosas alrededor, nuestra familia, amigos, negocios, finanzas, conexiones, oportunidades. Hijo, hija, agárrate de esta buena noticia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces hoy te vengo a declarar: el corazón de Dios no está en ejecutar juicio. El corazón de Dios está en proveer gracia al hombre. Ahora yo sí quiero que me busques el Salmo capítulo 23, versículo 4. Salmos capítulo 23, versículo 4 dice la palabra de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Yo quiero que te des cuenta, tú que me estás escuchando ahí, el énfasis en la presencia de Dios, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Ese énfasis en su presencia, aún en medio del valle de sombra y de muerte, viene a quitarnos a nosotros esa duda, ese temor, ese miedo, esa desesperanza, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, ay Dios mío, está caminando con nosotros, alrededor de nosotros y a través de nosotros, aún en ese valle de sombras de muerte. Su presencia, el énfasis en su presencia. Cuando tú y yo tenemos esa revelación dentro de nosotros, eliminaría todo temor de nuestra existencia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4:18 dice la palabra de esta manera. Mira qué tremenda. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y escucha lo que dice ahora: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hijo, hija, cuando tú y yo tenemos la revelación de quién es nuestro papá, que Él está con nosotros aún en medio de esos valles de sombra y de muerte, que Él no, su naturaleza no es ejecutar juicio, sino que proveer gracia. Hijo, hija, podemos caminar en medio de esos valles sin temor, sabiendo que Él está con nosotros. Sigue diciendo el Salmo 23, tu vara y tu cayado. Escúchame, cuánto la religión nos ha hablado que la vara y el cayado de Dios son para romperle las patas a las ovejas necias que se extravían. Ay, Dios mío, yo creo que en este tiempo nada más lejos
que eso de lo que nos están hablando. Estuve meditando hoy en la mañana y sabes que vara y cayado son dos cosas diferentes. Se cree que el salmista escribió vara como algo que llevaban los ¿cómo se le llaman? Los pastores en la cintura, y cayado como aquella cuestión que llevaban en la mano que servían para sostenerse. Y sabes ¿cuál era el propósito de los dos? No era para quebrarle las piernas a las ovejas. La vara era para defender a las ovejas de cualquier posible enemigo. Y el cayado era para enseñarles el camino, para decirles por aquí no, por acá sí. La naturaleza de Dios no es ejecutar juicio. La naturaleza de Dios es proveer gracia. Yo no sé si tú estás conmigo esta mañana, pero esta mañana yo quiero dejar en tu corazón, y hoy vamos a ver mucha Biblia. Hoy vamos a ver mucha Biblia porque quiero sembrar en tu corazón la verdad. En tiempos de corona, su gracia nos da vida. Romanos, antes de ir a Romanos 19 y 20, yo te quiero explicar esto. La ley era llamada un ministerio de condenación, porque la ley lo que enseñaba era el error, el pecado del hombre. Te condenaba, te señalaba, te exigía hacer muchas cosas, te señalaba y te decía: si tú haces esto, si tú haces lo otro, si tú te vistes de esta forma, si tú te vistes de otra, esto y lo otro. Esa era un pacto de condenación. La ley era llamada ministerio de condenación. Ningún solo hombre tenía la habilidad de cumplirla a cabalidad. Hijo, y no lo vamos a poder hacer, porque fue por eso, fue por el gran amor que Dios le tuvo a su creación y a sus hijos, que tuvo que enviar a su propio hijo para que él la cumpliera, porque ninguno de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20 dice la palabra: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, escuche, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley era un ministerio de condenación. Ahora mira el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley era y es el conocimiento del pecado. En el antiguo pacto, tú debías de hacer para poder ser. Ese era el antiguo pacto. Yo hago para poder ser. Son todos aquellos que todavía siguen peleando por obtener su salvación, sin darse cuenta, hijo, hija, que la salvación la recibimos como un regalo por gracia, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mira, te puedes imaginar que yo a veces les he preguntado a líderes de iglesias evangélicas y les he dicho: si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Yo creo que todavía no me voy al cielo porque todavía tengo mucha carne. Dios mío, digo yo. Pero si la salvación es un regalo de gracia por fe, no depende de lo que yo haga, sino que depende de lo que Jesucristo ya hizo. Entonces, hay mucha gente actualmente todavía caminando en el antiguo pacto, en el ministerio de la condenación. Mucha gente. Gente que amamos, gente que está alrededor nuestra, todavía fluye en ese ministerio. En el antiguo pacto,
Tú debías de hacer para poder ser. Los judíos debían de circuncidarse para poder entrar a las sinagogas y poder recibir la palabra de ahí, la palabra de Dios del nuevo pacto. ¿Cómo es cuando a ti te dejan hacer algo? O sea, que te toman en cuenta. Sí, un judío, para poderse involucrar en su fe, debía de circuncidarse para poder ser. ¿Te das cuenta qué tremendo? En el antiguo pacto se hacía para poder ser. Pero en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, es el pacto que provee, es el pacto que tú y yo estamos viviendo ahora, somos primero y por eso hacemos. Son dos posiciones diferentes. Somos y por eso hacemos. Romanos capítulo 3, ahí mismo, a partir del versículo 21, vamos a leer del 21 al 24. Dice la palabra Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Escuche lo que dice. La justificación nos viene mediante nuestra fe en Jesucristo a todos los que creemos. Y sigue diciendo, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero mira, el 24 es el más tremendo. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia somos justificados gratuitamente. Hijo, hija, la religión demanda, te lo voy a decir de nuevo, la religión demanda, la gracia provee. Romanos capítulo 6, ahí mismo, Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y déjame explicarte esto. Si tú y yo se nos revela la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, no debemos de caminar en temor. No debemos de caminar en desesperanza. ¿Sabes por qué? Porque su gracia provee. ¿Por qué estás esperando que te va a dar lo malo cuando su gracia te provee la salud en el cuerpo que tú necesitas? ¿Por qué estás esperando que te vas a enfermar, que vas a salir y te va a caer, si su gracia te cubre y te provee protección en medio de cualquier situación? ¿Por qué estás esperando que se te va a acabar en la plata y ya no vas a tener para pagar, si su gracia provee? Ay, Dios mío, yo estoy predicando para mí mismo. Yo espero que tú estés recibiendo esta palabra. En el nuevo pacto somos completos y justificados en Cristo. Y desde esa posición empezamos a pensar, a actuar y a caminar como justificados y completos en el pacto de su gracia. La ley o la religión demanda del hombre. La gracia suple al hombre. Bajo la gracia, el pecado no tiene dominio sobre ti, sobre mí. Tú puedes pedirle gracia al Señor específicamente en esas áreas donde tú ya no puedes y crees que ese pecado te domina. Con su gracia te aseguro, hijo, hija, que saldrás adelante.
Mira, bajo la ley, Dios dice, se nos dice, tú no matarás, tú no robarás, tú no desearás la mujer, tú no. Se espera bajo la ley que el hombre haga algo para poder ser. Pero bajo el pacto de la gracia, ay, Dios mío, Jesucristo dice, consumado es, hecho está. Su gracia nos provee, su gracia nos da vida. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, ahora leamos a partir del versículo 20. Dice la palabra, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Regresa aquí conmigo. Hijo, hija, ¿qué fruto cosechábamos cuando no caminábamos en la justificación? Crudas, problemas, divisiones en la familia, divorcios, atados a las drogas, al alcohol, a la pornografía, peleas entre esposos, peleas entre hermanos, peleas entre padres e hijos, madres e hijas. ¿Qué fruto cosechábamos cuando éramos esclavos del pecado? Y sigue diciendo, regresa a la palabra, versículo 21 de Romanos 6. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan. Qué grueso. Y que conducen a la muerte. Qué grueso, ¿verdad? Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, ¿qué cosechamos? La santidad que nos conduce a vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. Shh. El pecado te paga demandando tu vida y tu eternidad en el infierno. La gracia, cuando tú te agarras a ella, te provee vida y vida en abundancia. Ay, Dios mío. ¿Quién nos liberó del pecado? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo proveyó? ¿Quién fue el que lo hizo? Fue Jesucristo. Es por eso que estamos en este pacto de gracia donde Dios provee, hija, hijo. Su corazón no está en demandar justicia. Su corazón está en proveer gracia. La ley demanda, la gracia provee. Segunda de Corintios capítulo 6. Yo te dije que íbamos a ver mucha Biblia hoy. Segunda de Corintios capítulo 6. Capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice la palabra: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Escucha lo que dice: porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Volvamos a leer el principio. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Quién lo ha hecho, hijo, hija? Regresa aquí conmigo. Jesucristo. En el pacto de la gracia Jesús provee. Él ya te capacitó para que tú y yo caminemos bajo esa unción de gracia. Esa provisión de gracia.
Repite conmigo, en tiempos de corona, su gracia me da vida. Uy, tengo que apurarme. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 56. Primera de Corintios 15, 56. Dice la palabra, el aguijón de la muerte es el pecado. Escuche cómo termina ese versículo de tremendo. Y el poder del pecado es la ley. Regresa, Kuma. Mientras yo más trato de mantenerme en la ley, más consciente y enfocado voy a vivir del pecado en mí. Y eso me va a atar, me va a esclavizar, me va a mantener mi corazón apachado, me roba la libertad. Ay, Dios mío. Mientras yo más camino en el legalismo, más consciente estoy del pecado. Y eso me roba la libertad con la que yo puedo y debo de vivir en Cristo Jesús. Pero pastor, ¿y entonces dónde están los frutos del Espíritu? Amén. Los frutos del Espíritu, ¿sabes una cosa? Los frutos del Espíritu vienen como el fruto de la gracia. Porque en la gracia tú ya eres, y de allí empiezas a funcionar. Los frutos del Espíritu vienen como el fruto de la gracia. La gracia no es una modificación de tu conducta. La gracia es una transformación de nuestro corazón. Se nos debe de revelar, hijo, hija, que estamos en tiempos en que Dios provee por medio de su gracia. Eso debe de eliminar el miedo en ti. Debe de eliminar el temor en ti, la desesperación en ti, el yo no puedo, el cómo lo voy a lograr. ¿Sabes por qué? Porque ahora declaramos gracia sobre cualquier situación y el Señor abre los cielos y provee, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Si alguien está conmigo, dígame amén, por favor. El corazón de Dios no está en ejecutar juicio. El corazón de Dios está en proveer gracia al hombre. Te lo voy a enseñar bíblicamente. Santiago capítulo 5. Yo quiero que en esta historia tú me pongas absolutamente toda tu atención, para que se te revele como se me reveló a mí. Santiago capítulo 5 a partir del versículo 16. Dice la palabra en Santiago 5, 16. Por eso, confiésense, se me salió lo de por ahí. Pues sí, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Escucha, niña, para que sean sanados. Ceci, ora para que sea sanada. Si hay alguno enfermo adentro de tu familia, cualquiera que me estés oyendo, si tú crees en la justificación de Jesucristo sobre tu vida, ora para que sean sanados. Y sigue diciéndolo ese versículo: la oración del justo es poderosa y eficaz. Regresa conmigo. Justo viene del griego dikaios, que en otra forma es justificado.
¿Y sabes qué es un justo? Aquel cuya forma de pensar, de sentir y de actuar va de acuerdo con la voluntad de Dios. Tú y yo somos justificados. Tú y yo caminamos en justicia. Pero ahora mira el versículo 17 y 18 de aquí mismo de Santiago 5. Y cuenta Santiago esta historia. Y cuenta Santiago esta historia. Elías, ahí en Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor, di conmigo, con fervor. Con fervor oró que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Con fervor oró que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra 3 años y medio. Pero mira el siguiente versículo. Volvió a orar. Y el cielo dio su lluvia. Y la tierra produjo sus frutos. Escúchame. Como que Dios no quería ejecutar juicio. Porque Elías tuvo que orar fervientemente para que el juicio viniera. Elías pidiendo, Señor, trae juicio sobre la tierra. Y el Señor, yo no quiero. Y Elías pidiendo. Y el Señor envió el juicio. Pero después dice en el siguiente que Elías solo oró. Y el Señor estaba esperando esa oración para mandar la bendición, mandar la lluvia, mandar la provisión, mandar. ¡Hey! El corazón de Dios no está en ejecutar juicio. El corazón de Dios está en proveer gracia al hombre. Oró fervientemente para ejecutar juicio. ¡Ja! Y solo oró para que viniera la bendición. ¿Te das cuenta? Se te revela el corazón de Dios. Dios estaba más ansioso en enviar la lluvia que en ejecutar juicio. Dios tenía sus oídos más abiertos en enviar la bendición que en ejecutar el juicio. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones 3:33 dice la palabra: el Señor nos hiere y nos aflige. O sea, tiene que lidiar con nuestras tonterías. El Señor nos hiere y nos aflige. Pero mire cómo termina. Pero no porque sea de su agrado. Lastimosamente la religión, el legalismo, los religiosos, los sepulcros blanqueados nos han enseñado juicio, legalismo, más aún que gracia y provisión. Dios lidia contigo y conmigo, pero lo hace con amor, con gracia, con gentileza. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra: en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Yo te traigo una noticia, regresa conmigo, te traigo una buena noticia, hijo, hija. La ley no es la agenda principal de Dios. Su gracia es la agenda principal de Dios. Donde hay ley, se enfoca en el pecado. Pero donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia. Ay, Dios mío. El legalismo, la ley, la condenación, el ejecutar juicio no es la agenda principal de Dios. La agenda principal de Dios es su gracia, aquella que provee, aquella que da. Yo no sé si me están diciendo yo recibo. Ay, Dios, o me quedan 5 minutos. Aquí me están diciendo así, no sé si yo recibo o me quedan 5. Tengo mucho más. En este tiempo no hables condenación. En el tiempo de corona su gracia nos da vida. Ponlo aquí abajo. En el tiempo de corona su gracia nos da vida. No hables condenación, hijo. No hables muerte, no hables enfermedad, no hables pobreza, no hables escasez, no adores el problema. Ay, Dios. Habla gracia, declara gracia, profetiza gracia. Primera de Corintios capítulo 14. Y esta yo quiero que ahí la subrayes, hijo, hija. Primera de Corintios capítulo 14, a partir del versículo 3. Primera de Corintios 14, 3. Yo quiero que lo subrayes. Haz cualquier cosa, grábatelo en tu mente, métetelo en tu corazón. Primera de Corintios 14, versículo 3 dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. En ese tiempo estamos. Deja de hablar tanto enfermedad, tanta muerte, tanta pobreza, y empieza a hablar como nos lo enseña Pablo en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3, como dice la palabra: en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarnos. ¿Sabes una cosa? Y esto yo quiero que le pongas mucha atención, Sebas. Y esto yo quiero que le pongas mucha atención. El ministerio de la condenación, el ministerio de profetizar condenación y juicio, terminó con el profeta Juan. Ahora tenemos el ministerio de la gracia, el ministerio de la bendición. ¿Cómo así, pastor? Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, a partir del versículo 13. Mateo 11, a partir del versículo 13, dice la palabra: porque todos los profetas, escuche cómo dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan condenación y juicio. Mire cómo dice el versículo 14. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, aquel que se quejaba de Israel. Ahora mire el versículo 15. El que tenga oídos, que oiga. El legalismo, la condenación, terminaron hasta Juan. Ahora estamos viviendo en el pacto de su gracia. El corazón de Dios no está en ejecutar juicio. El corazón de Dios está en proveer gracia a todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo.
Y quiero terminar acá. Jesús enseñó que no puedes poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo son las verdades del nuevo pacto de su gracia. Los odres viejos es una imagen del antiguo pacto de la ley. No puedes revolver ley y gracia, hijo mío. No puedes revolver ley y gracia. Los religiosos le llaman balance. Jesucristo les llama sepulcros blanqueados. Que te sea revelada su gracia, aquella que provee a partir del corazón de Dios. Padre, esta mañana yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra venga a permear nuestro corazón, pero sobre todo a romper paradigmas mentales, Señor, con las que hemos crecido, con los que hemos vivido, con los que hemos aceptado paradigmas mentales equivocados que van en contra de tu gracia, Señor. Padre, hoy oro para que la revelación, un espíritu, una unción de revelación, Señor, y de discernimiento caiga sobre cada persona que escucha este mensaje de su gracia, para que entendamos de una vez por todas, el corazón de Dios no está en demandar juicio. El corazón de Dios está en proveer gracia. En el nombre de Jesús.